Buenas noches, estimados estudiantes. De, para bienvenidos a esta su primera clase de lengua y literatura de para estudiantes de noveno año de básica. Siempre muy gustoso de tenerlos nuevamente aquí. eh, en estas tutorías que arrancamos ese día con mucho afán, con muchas ganas de aprender realmente algo muy bueno, algo muy bonito, lo que es el lenguaje y la comunicación. Mi nombre es el licenciado Franco Hurtado. Voy a compartirles todo este periodo escolar para poderles retroalimentar lo que es la materia del lenguaje y comunicación. Pues como ya les mencionaba anteriormente, en otro curso también, que es la herramienta principal, el lenguaje y la comunicación para nosotros podernos comunicar entre los seres humanos. Todo el mundo se comunica a través del lenguaje. Aunque ustedes no lo crean, el reino animal tiene su propio lenguaje para comunicarse a través de mugidos, chillidos, cantos. El ser humano, vuelta, tiene la facultad del uso de la palabra. Entonces poder nosotros comprendernos a través de ese maravilloso instrumento que es la palabra. Entonces eso es, mis estimados estudiantes, pues vamos con mucho, como decía, con mucha entrega para poder aprender lo que nosotros necesitamos ir conociendo en el transcurso de estas clases, que son específicamente pues lo que nosotros utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana, que es el lenguaje, ya sea oral, sea escrito, ya sea de una manera comunicándonos con los demás a través de mensajes de texto, utilizando la tecnología, el internet. eh, Todo aquello nos facilita para nosotros acercarnos más y conocer más de los seres humanos. Nosotros podemos llevar, pues, enviar un saludo en cuestión de segundos de aquí a otro continente, gracias a la tecnología, lo que no sucedía en décadas anteriores. Hoy en día la facilidad de la tecnología nos da eso, pero eso no nos, no nos ha quitado la facultad de que nosotros debemos también tener ese amor a la lectura, empezar a leer un libro, empezar a nosotros escribir un libro, nosotros poder también expresar nuestros sentimientos a través de un escrito, a través de un poema. Entonces, no solo simplemente dejarnos arrastrar por la tecnología, que es muy buena, pero sin embargo necesitamos nosotros también recurrir lo que es a la escritura que está dada en grandes enciclopedias, grandes libros, grandes obras clásicas para nosotros fortalecer nuestro lenguaje, pues nuestro lenguaje verbal y nuestro lenguaje escrito. Eso de mi parte, pues y bienvenidos, bienvenidas a esta su clase y va a quedar grabada también para los estudiantes o las señoritas estudiantes que no puedan conectarse de una manera pues directa para que ustedes también la revisen y puedan realizar las actividades que ahí se complementan. Vamos entonces a poder empezar, estimados estudiantes, con lo que es el temita para noveno año de lengua y literatura. De acuerdo a lo que nos da el Ministerio de Educación, tenemos algunos planteamientos interesantes de lo que nosotros debemos realizar. Bueno, nosotros en los primeros bloques, como ustedes también tenemos la primera unidad, lo que vamos a escribir que es la escritura cuneiforme y alfabeto latino. Ese va a ser nuestro primer temita que vamos a verlo el día de hoy. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo fue el origen de la escritura? ¿Y cuál fue su avance? Ya en la unidad 2 vamos a ver ya un poquito la poesía, las formas de la literatura y la escritura ya en una forma más. La unidad 3 vamos a ver sobre ya, ya hacer lo que es los géneros literarios, que son elementos del género lírico, etcétera. Unidad 4 continuamos ya sobre cómo fue la historia de la poesía épica, la poesía griega, la poesía clásica. Vamos nosotros también ya en estas últimas fases, también ya a ver qué es qué es una editorial,
que es las estructuras de, sobre las estructuras gramaticales, sobre cómo poder escribir un texto, un libro, utilizando todas las herramientas lingüísticas que nosotros debemos conocer. En la primera unidad, como les mencionaba, pues principalmente, como hoy vamos a ver, primero vamos a observar esta imagen. Mire, ya. Aquí vemos donde está un personaje, se podría decir un griego, vestido como griego, enseñando lo que es en una plaza a unos estudiantes, enseñándoles el arte de la escritura, cómo se inició. Bueno, vamos a ver nosotros qué fue la escritura cuneiforme y cómo se llegó al alfabeto latino. ¿Cuál es nuestro objetivo de esto? Es reconocer las ventajas y beneficios que la cultura escrita ha aportado en diferentes momentos históricos y en diversos contextos de la vida social, cultural y académica para enriquecer la concepción personal sobre el mundo. En cualquier momento, igual estudiantes, ustedes me pueden también hacer alguna pregunta, pues activan su micrófono para que también eh, poderlos escuchar. Bueno, aquí dice, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Esto lo enseñó Jorge Luis Borges, un escritor argentino, desde que ya prácticamente dejó un legado en la historia. Entonces, que los libros es el legado más grande que haya dejado la humanidad. ¿Qué nos dice René Descartes? La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados. Y aquí haciendo un poquito para que ustedes entren en el tema, pueden responder estas preguntas. ¿De qué manera la invención de la escritura ha contribuido al desarrollo de la humanidad? ¿Cuál de las citas anteriores te parece más acertada en relación a la contribución de la escritura para el desarrollo del conocimiento y la cultura de la humanidad? ¿Por qué? ¿Y cómo piensas que se creó el alfabeto latino que utilizamos en la actualidad? Vamos a hacer un poquito de historia. Dice, ¿cómo fue la historia antigua? El origen de la escritura y de las lenguas. De las 3.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo, apenas unas 100 poseen escritura, ya sea mediante un sistema alfabético. Los símbolos gráficos representan fonemas o un sistema, dice, o un sistema ideográfico, o sea, de ideas. Los símbolos representan ideas, no fonemas aislados. Esto se debe a que la escritura surge en una sociedad como respuesta a una necesidad de registro de las ideas, cuando se presentan unas condiciones históricas determinadas por el tipo de organización social y productiva, en que la oralidad y la memoria ya no son suficientes. Se sabe que los primeros signos escritos tenían como objetivo llevar la contabilidad de la producción, difundir y conservar edictos y leyes, mantener vivo el recuerdo de personajes importantes o realizar prácticas divinatorias o mágicas. El primer sistema de escritura que se conoce proviene de la antigua Sumeria. Entonces, el primer sistema de escritura que conocemos viene de los sumerios, de hace unos 6.000 años atrás. Los sumerios fueron los primeros en crear la civilización plena y auténtica con la riqueza de vida. Entonces, lo que ustedes tengan un poquito de conocimiento, revisen en los textos de historia quiénes fueron los sumerios. ¿A qué se refiere esta poderosa civilización que nos entregó este gran legado a la humanidad? Dice, la civilización plena y auténtica con la riqueza de vida, la perfección y la complejidad que implica organización social y política, el establecimiento de ciudades y de estados, la creación de producción organizada de alimentos, de vestidos y de herramientas, la ordenación del comercio y de la circulación de los bienes de intercambio, la aparición de formas superiores y monumentales del arte, los comienzos del espíritu científico, finalmente, y en lugar principal, el invento prodigioso del que no se puede medir toda la importancia de un sistema de escritura que permitía fijar y propagar el saber. Fue esa complejidad social, política, productiva la que generó la necesidad de llevar registros palpables de sus actividades, lo que se resolvió mediante la escritura. Como ustedes ven, pues todo lo que se hacía en la antigüedad necesitaban dejarlo plasmado en algún documento, en algún sitio, para que pueda tener para que no se pueda olvidar, para que quede grabado lo que ahí se estaba realizando. Entonces, vamos a ver cómo se dieron los primeros inicios. Dice, en un inicio la escritura sumeria se utilizaba pictogramas y que servían para registrar la cantidad de productos y mercancías. Pictogramas eran gráficos hechos ya sea en forma rústica, que muchos los hacían en tablillas de arcilla, etcétera. Como ustedes saben también,
los primeros pobladores humanos ya hacían este tipo de mensajes a través de pinturas, a través de dibujando escenas de caza de animales y lo hacían hasta a veces con la misma sangre de los animales, dibujaban. Entonces, y ahí utilizaban también un tipo de pintura rudimentaria también que la plasmaban ahí en las paredes. Pero acá ya lo hacían como una especie de tablillas, dice, que servían para registrar la cantidad de productos y mercancías. Así el año 3200 antes de Cristo se añadieron las figuras de los seres o objetos que representaban esas cantidades. Posteriormente, estos signos se convirtieron en el primer sistema de escritura denominado cuneiforme. ¿A qué se refiere? Es decir, con forma de cuña. Los cientos de miles de pequeñas tabletas de arcilla encontradas de aquel tiempo abarcan todas las actividades, todos los aspectos de la vida de sus redactores, gobierno, administración de justicia, economía, relaciones personales, ciencias de todos los tipos, historia, literatura y religión. Aquí tenemos también en Rosario que es Sumeria. Sumeria fue una antigua región de la Baja Mesopotamia cerca del Golfo Pérsico, actual en la zona del actual Irak. Que es un pictograma, un dibujo que representa un objeto o una idea sin tomar en cuenta la pronunciación del nombre de ese objeto o idea. Un pictograma, por tanto, puede ser leído en cualquier lengua. Aquí nosotros tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, dice, analizo los siguientes gráficos e identifico en qué caso se trata de un ideograma y en caso de un pictograma. Por ejemplo, representación gráfica. Aquí tenemos el significado, el sol representa el día, el pie representaba caminar el pie. Y la representación gráfica, como ustedes ven, acá tenemos el significado, acá tenemos una taza, tenemos como significado comer, tazón, pues un pescado y representado el cristianismo. Entonces ustedes ven cómo era realizado un pictograma, ¿sí? Entonces es muy sencillo. Eso también ya lo hacían nuestros antiguos pobladores, a través representando las cosechas, el sol, la lluvia, las montañas. Entonces ya también lo utilizaron se podría decir, civilizaciones pasadas como los incas, los aztecas, los mayas, y también en nuestras localidades, pues eh, también ya lo practican y hasta el día de hoy lo siguen practicando en grandes artesanías. Vamos a continuar. Dice de los ideogramas al alfabeto. ¿A qué se refiere? La escritura surgió en diversos lugares y épocas y con formas diversas, signos cuneiformes mesopotámicos, jeroglíficos egipcios, ideogramas chinos, glifos, aztecas y mayas, entre otros. Dice, el alfabeto, por lo tanto, es una de las muchas formas posibles de escritura. Algunos sistemas se mantenían hasta el día de hoy como escrituras ideográficas. El alfabeto que conocemos y utilizamos en la actualidad para escribir la mayoría de las lenguas europeas parece tener un origen único. Según los datos históricos y arqueológicos, surgió en una región de habla semítica donde se asientan las actuales Siria, Palestina, Líbano, Jordania y Israel. Esta historia comienza hace aproximadamente 3500 años. En ese momento existían dos sistemas predominantes de escritura. El sumerio arcadio, que era utilizado por los pueblos que habitaban la zona que iba desde Mesopotamia hasta el mar Mediterráneo, y el egipcio, con las escrituras jeroglíficas y la hierática en Egipto. El sistema sumerio arcadio utilizaba los mismos signos cuneiformes del sumerio original, pero no para representar ideas o ideogramas, sino para representar sílabas. Esto ya fue un cambio sustancial en el concepto acerca de la escritura, que la acercaba más a representar los sonidos de la lengua en vez de las ideas. Alrededor de 1500 a.C., en la zona de Siria, y continuamos, señores estudiantes. Ya, nos quedamos en la zona de Siria llamada entonces Ugarit. Se creó el primer alfabeto de la historia, en el que cada signo representaba un sonido. Este alfabeto tenía una característica muy especial, utilizaba los signos cuneiformes para representar únicamente las 28 consonantes de la lengua ugarítica, es decir, no había signos para ninguna de sus 8 vocales. Se cree que para formar este alfabeto se tomó como base los dibujos que representaban ciertos objetos y el primer sonido de las palabras que los designaban. Por ejemplo, el pictograma que representaba la palabra buey era una cabeza de dicho animal. En lengua semítica buey se decía Aleph. Entonces, para escribir el sonido A se utilizó el signo del buey. Con las sucesivas transformaciones de los signos gráficos y su adaptación a las lenguas griega y romana. En el transcurso de varios siglos, el dibujo original del buey se convirtió en lo que hoy conocemos como la letra A.
De esta manera se formaron la mayoría de las otras letras que forman parte de nuestro alfabeto actual. Aquí la pregunta clave es, ¿cómo llegó este alfabeto hasta los griegos y romanos para desarrollar el alfabeto latino actual? Aquí tenemos un mapa de cómo se va desarrollando el idioma. Aquí tenemos una simbología, superior de letras, cómo se fue desarrollando a través del tiempo hasta que tenemos la A latina, que hoy la conocemos. Tenemos aquí dada en griego, en el fenicio y en el semítico. Bueno, entonces para continuar, vamos nosotros avanzando hasta esta parte. ¿Qué nos dice? Dice, hacia el año 1200 antes de Cristo, la costa oriental del mar Mediterráneo, actual es Siria, Israel, Palestina y Líbano, estaba habitada por los fenicios, un pueblo de navegantes y comerciantes, ya que disponían de gran cantidad de madera gracias a los bosques de cedro del Líbano y por la necesidad de transporte a largas distancias para sus actividades comerciales. La invención del alfabeto fue clave para desarrollar las labores comerciales y administrativas de los fenicios. Los fenicios fueron grandes navegadores del pasado, dice que fueron los que surcaron los siete mares, ya que daba una gran claridad y consistencia a los mensajes escritos y diferencia de escritura ideográfica anterior. Su área de influencia cubría prácticamente todo el área del Mediterráneo hasta el Océano Atlántico, y desde allí llegaron hasta sitios tan lejanos como Inglaterra por el norte y Senegal por el sur. Para facilitar su extensa y abundante actividad comercial, establecieron puertos y colonias en las costas, sobre todo del norte de África. Por esta razón entraron en contacto con diversos grupos humanos, entre ellos los griegos. Fue alrededor del año 1000 antes de Cristo cuando, gracias a este intercambio, los griegos adoptaron el alfabeto fenicio y lo modificaron para hacerlo más eficiente y preciso para escribir su lengua, que tenía características distintas al fenicio. Para ello añadieron algunas nuevas letras y modificaron o desecharon otras ya existentes en el fenicio. El cambio más importante fue la transformación de 5 consonantes que no podían utilizar porque el griego no tenía esos sonidos para representar las vocales A, E, I o U que conocemos y que eran muy importantes en esta lengua. Ya así, el año 403 a.C. se establecieron las 24 letras de lo que hoy se conoce como el alfabeto griego clásico. Este alfabeto era muy eficiente y económico, ya que usaba pocos signos gráficos, pero que usaba un número infinito de palabras. La mayoría de los alfabetos antiguos y modernos tienen entre 20 y 35 letras, a diferencia de los ideográficos, que pueden tener varios cientos de signos. A partir del alfabeto griego original, se desarrollaron algunas variedades en ciertas localidades, con una rama oriental y una occidental. Esta última se ubicaba al oeste de Atenas y en el sur de Italia. Se presume que esta rama dio origen al etrusco y a través de este al alfabeto latino, el precursor de la mayoría de los alfabetos modernos de Europa. Como ustedes ven, hemos hecho un breve recuento histórico de cómo fue desarrollándose el alfabeto. Primero, cuando fue realizado en tablillas cuneiforme, cómo fue desarrollándose el alfabeto griego, los fenicios, hasta conocer o ser impregnado con el alfabeto latino. Aquí tenemos algunas representaciones del alfabeto griego, ¿sí? Para nosotros poder ir descubriendo. Entonces a dejarle hasta ahí, mis queridos estudiantes, en esta clase, no sin antes mencionarles de que realmente nosotros tener esta parte de la historia y haber venido desde aquellas civilizaciones pasadas que nos legaron ese arte maravilloso de la escritura, que no fue de la noche a la mañana, realmente al inicio fue muy, se podría decir hasta deficiente, pero muy importante en aquellos tiempos, porque ya los seres humanos, las personas pudieron comercializar entre sí sus productos, pudieron entenderse de mejor manera, pudieron realizar el comercio a gran escala, y así poco a poco ya se fue desarrollando hasta introducir lo que hoy conocemos ya como el alfabeto latino, ya donde tenemos las vocales, las consonantes, en que a través de unir ciertas vocales con ciertas consonantes podemos decir infinidad de palabras. Entonces, por eso es muy importante reconocer la historia de los pueblos antiguos y lo que nos aportaron a la sociedad moderna actual. Son mis estimados estudiantes, pues esta es la clase, ya les voy a dejar también la tarea en la plataforma, esta clase está siendo grabada y pues de mi parte, el licenciado Franco Hurtado les agradece su atención y que tengan una muy linda noche y nos vemos en la siguiente tutoría. Bendiciones para todos y hasta la próxima clase. Buenas noches.